Vamos a compartir en esta mañana también. Hemos estado hablando de la paternidad y empezamos hablando un poco de la paternidad de Dios. Y hoy quiero referirme a algunas cualidades que encontramos en la palabra de lo que implica ser un padre cristiano. Porque yo creo que hay una diferencia abismal de lo que es ser un padre cristiano a ser un padre que no sea cristiano. Y eso va más allá de solamente una situación que tenga que ver con la iglesia donde se congrega la persona. Tiene que ver con cualidades, tiene que ver con características, con procederes. Hemos enseñado de que nosotros como cristianos venimos a ser modelados por la paternidad de Dios, y tenemos que aprender más de lo que Dios nos enseña de cómo ser un buen padre o una buena madre en el caso de las mujeres. Así que vamos a estar hablando en esta mañana de algunas cualidades de los padres cristianos. Así que oramos. Padre, en esta mañana te pedimos que tú te glorifiques y nos hables, y puedas, Señor, bendecir nuestra vida, y que tu gracia, Señor, esté sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Libro de Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a leer a partir del verso 1. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, no solo oírlos, para que te vaya bien donde en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te he dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Podemos leer ese verso 5 todos juntos? Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Una cualidad primordial que tiene que tener un padre cristiano, que tiene que tener un cristiano en general, es amar al Señor totalmente. Diga conmigo: amar al Señor totalmente. Y esa es la base del comportamiento nuestro. Y dice que el amor a Dios, el Señor lo suscribe a lo que es meditar en la palabra. Tiene que ver con oír la palabra, leer la palabra. Tiene que ver con poner por obra la palabra, obedecer la palabra de Dios. Voy a repetirlas. Tiene que ver con estudiar la palabra, leer la palabra,
oír la palabra, meditar en la palabra, poner por obra la palabra y obedecer la palabra. Y entonces la cuestión muchas veces es que pensamos que el amor a Dios tiene que ver más con un asunto, diríamos, de congregarnos, que es parte de todo esto. Pero la mejor forma, o la forma mayor en que usted demuestra el amor a Dios, es haciendo lo que estamos hablando: obedecer, leer, oír, poner por obra la palabra del Señor. Y vale la pena preguntarnos si esa cualidad está presente en nosotros. Vale la pena preguntarnos cuánto usted lee la palabra del Señor, cuánto usted medita en la palabra del Señor, cuánto usted pone por obra la palabra de Dios, cuánto usted o yo obedecemos la palabra del Señor. Porque si es poco, si es casi nunca que lo hacemos, realmente, bíblicamente hablando, no estamos amando a Dios. ¿Estamos claros? Eso es lo que dice la Escritura. Ahora usted me puede decir: pastor, pero es que yo no tengo tiempo, es que yo el trabajo, las cosas, la situación como se está poniendo de difícilmente yo puedo hacer eso que usted me está diciendo. Bueno, el asunto tiene que ver que amar a Dios es poner a Dios de primero, poner a Dios como prioridad en nuestra vida. Y Dios, que conoce todas las cosas, nos está diciendo aquí en la Escritura de que si le amamos vamos a ser prosperados, vamos a ser bendecidos. Si usted va a lo que leímos, era en el tiempo en que Israel estaba por tomar la tierra prometida, y el Señor sabía que allí habían gigantes. Dios sabía que habían ejércitos grandes que se iban a oponer con respecto a lo que era el que ellos pudieran poseer aquella tierra. Pero el Señor no les dice: necesito que ustedes se armen, necesito que ustedes sean diestros en todo lo que es el uso de las armas, necesito que ustedes hagan esto y lo otro para poder vencer a sus enemigos. No, es lo que dice: lo que yo espero es que ustedes oigan la palabra, la pongan por obra, la obedezcan, y yo me voy a encargar de someter a esos enemigos. ¿Entiende la diferencia? Es lo mismo que el Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, que en el devocional de hoy lo puse. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y no le estaba diciendo que se esforzara en el plano de vencer a sus enemigos, sino que le dice: esfuérzate y sé valiente en poner por obra la enseñanza, la ley que Dios, o que yo traje a través de Moisés. Y luego le dice: si tú te esfuerzas y eres valiente en poner por obra la palabra, dice: yo voy a prosperar tu camino, y todo lo que tú hagas te va a salir bien, y yo me voy a encargar de someter a tus enemigos, por cuanto tú demuestras el amor que me tienes obedeciéndome en palabra. A veces creemos que la forma de salir de las presiones, de las crisis, es haciendo humanamente. A veces creemos que el asunto está en hacer como la mayoría de la gente hace. Pero lo que Dios establece aquí es que la forma en que nosotros vamos a salir de las crisis, de los problemas que enfrentemos, la forma en que vamos a ser protegidos, es amando a Dios. Por eso hablo de que hay diferencia entre un creyente, un padre que no es cristiano, al padre que es cristiano. El no cristiano anda afanado, el no cristiano anda preocupado, el no cristiano está lejos de Dios, el no cristiano simplemente ni siquiera toma a Dios en cuenta.
Y está también incluso el cristiano que se puede congregar en una iglesia, pero que a la larga su comportamiento es similar al no cristiano. Y el Señor dice, ese tipo de gente no me está amando. Porque el que me ama, dice, guarda mi palabra, me obedece, medita en la palabra, estudia la palabra. Y dice que entonces la orden de Dios es, tienes que decirle a tus hijos que amen a Dios. Tienes que decirles a tus hijos que enseñarle la palabra, tienes que enseñarles y motivarles y exhortarles a que puedan también obedecer la palabra del Señor. Muchas veces, mis hermanos, le queremos enseñar a nuestros hijos santas cosas. Queremos que estudien, que trabajen, queremos que tengan tiempo de esparcimiento, queremos motivarles a diferentes cosas. Pero lo principal que usted y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos es la palabra de Dios. Amén. A amar a Dios. Hay otro mandamiento que el Señor también agrega y está en el libro de Marcos, capítulo número 12. Vaya conmigo al libro de Marcos 12, ya en el Nuevo Testamento. Este otro mandamiento usted también lo conoce. Marcos 12 y verso número 21. 31, perdón. Y podemos leer desde el verso 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Al usar la palabra semejante es de igual de importancia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el Señor establece que el segundo mandamiento es amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es aquella persona que está cerca tuyo, es cualquier persona. Pero el prójimo en un principio es tu cónyuge, tu prójimo es tus hijos, tu prójimo es los hermanos de la iglesia, tu prójimo es tus vecinos, tu prójimo es los compañeros tuyos de trabajo. Y entonces el Señor establece de que a ellos hay que amarlos también. Y la forma de amar a estas personas, a todos ellos, es el resultado de que se ama a Dios. Dígalo conmigo en esta mañana: si yo amo a Dios, yo amo a las personas. Entonces, por ejemplo, decíamos hace unos días atrás de que a veces en la casa somos en algunos momentos groseros, a veces somos poco, diríamos, afectivos. Pocas veces, a veces damos demostraciones de cariño, de amor a nuestra familia. No somos a veces del todo agradecidos. Se vuelve todo a veces costumbre. Se vuelve a veces como que ya lo que es las demostraciones y expresiones de cariño, de amor, se van perdiendo. Pero el Señor hoy a través de esto nos dice: recuerda que si tú amas a Dios, también tienes que amar a tu prójimo.
Tienes que amar entonces a tu esposa, a tu esposo. Tienes que amar a tus padres, a tus hijos. Y tienes que demostrar ese amor. Dice que a Dios se le ama con todas las fuerzas, con todo el corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Y dice que el siguiente mandamiento es similar, como Dios diciendo, tienes que amar también a tu prójimo con todas tus fuerzas, con tu alma, con tu corazón. Ser una persona afectiva, ser una persona que demuestre, que exprese el amor a los semejantes. Los que hemos estudiado un poco de todo lo que pasa en el mundo y de por qué hay cosas que suceden como estas, por ejemplo, por qué es que hay algunos niños o jóvenes o incluso ya adultos que luego surge que tienen tendencia homosexual o que tienen una tendencia al lesbianismo en el caso de las mujeres. ¿Por qué hay momentos donde usted mira mujeres o hombres que buscan personas mayores? ¿O por qué inclusive tienden a querer unirse en una relación a temprana edad? Una de las respuestas a toda esta problemática es la falta de sentirse amados en la casa. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Esa es una de las razones. Habrán otras, pero una de las principales es esa. Cuando realmente alguien no se ha sentido amado, o más bien se ha sentido amado incorrectamente, entonces tiende a diferentes cosas. Y esto no se refiere a amar, no es alcahuetear. Amar no es que nuestros hijos, cuando están bajo nuestro techo, puedan hacer lo que quieran. Pero tampoco tenemos que ser duros y groseros. Pero tenemos que realmente entender de que nuestros primeros prójimos son ellos. Y que tienen que percibir el amor correcto, el amor de Dios en nosotros, con nuestras acciones y nuestras expresiones. Cuando eso sucede, es muy posible que cosas que el mundo pueda estar enseñando y haciendo, nuestros hijos no caigan en aquello porque se sintieron amados en su casa. A veces decimos, es que yo no puedo, es que yo no, en mi casa no me criaron así, es que mi papá nunca me dio amor, es que yo no tuve papá, es que mi papá era muy frío, es que mi mamá era fría. Y entonces comenzamos a decir razones para excusar nuestra falta de amor en nuestra casa. Pero cuando vamos a la Escritura y entendemos lo que estoy hoy platicándoles, cuando entendemos que el que ama a Dios puede amar al prójimo, quiere decir que cuando usted viene a Cristo y recibe el amor de Dios, ese amor sana y restaura y cambia y transforma las formas y las cosas que usted experimentó antes, y usted puede amar porque usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Me doy a entender? Entonces, que usted diga, mira, pastor, es que yo no puedo. Yo le diría, si usted está en Cristo, puede. Levante su mano, diga, si yo estoy en Cristo, yo puedo amar a Dios y puedo amar a mi prójimo. Pero necesitamos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Necesitamos abrirnos al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, si a mí no me enseñaron a abrazar, enséñame tú a abrazar. Si a mí no me enseñaron a darle cariño a mis hijos, sean pequeños, sean mayores, enséñame, Espíritu Santo. Porque a veces damos cariño a los muchachos cuando están niños, pero ya cuando crecen se crea una diferencia. Y no, el amor, las expresiones de cariño tienen que estar presentes inclusive cuando los hijos sean adultos, porque ellos lo necesitan.
Porque lo que no reciben a veces en la casa, lo van a buscar afuera. Y si usted, por ejemplo, está haciendo el papel de padre y madre, pues le toca doble trabajo para que pueda usted llenar necesidades que pueden tener sus hijos, y que Dios entonces le da esa habilidad, porque es Dios, porque no es algo que usted y yo podamos hacer necesariamente humanamente hablando. No es algo que yo pueda hacer producto de mi esfuerzo personal. Es la obra del Espíritu Santo. Es el Dios Todopoderoso haciendo en ti. Es el Dios Todopoderoso sanando y restaurando. Es el Dios Todopoderoso haciendo de ti una nueva persona. Es el Dios Todopoderoso haciéndote a ti un mejor hombre, haciéndote a ti una mejor mujer. Es el Dios Todopoderoso diciendo: yo quiero que tú me ames a mí, pero también yo quiero que ames a tu prójimo. Yo quiero que ames a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, como yo espero que un cristiano, como un padre cristiano, lo haga. No es fácil, pero tenemos al Espíritu Santo. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días. Tenemos que someternos a Dios, porque hay una carencia de este tipo de cosas en lo que es el comportamiento de los creyentes en sus familias, en su casa. Y entonces tiene que aquello resurgir. Y nunca es tarde, hermanos, para empezar. Nunca es tarde para hacerlo. Nunca es tarde para usted acercarse a su hija, a su hijo, y decirle: mira, ya entendí que hay cosas que yo no he estado haciendo bien. Ya entendí que yo he tenido diferentes paradigmas, cosas en mi alma, experiencias que viví en el pasado que me han estorbado para que yo pueda amarte a ti como Dios espera que yo lo haga. Pero hoy le quiero pedir perdón a usted, hablando a su hijo, a su hija, y quiero someterme al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga la obra en mí, y muchas cosas pueden cambiar a nivel de la familia. Amén. Entonces todo esto tiene que ser valorado, entendido, pero todo empieza con el amar a Dios, hermanos. Cuando usted experimenta el abrazo de Dios, cuando usted experimenta la ternura de Dios, cuando usted experimenta esa gracia, esa misericordia de Dios, cuando usted es partícipe al estudiar la palabra, al leerla, de cuánto Dios nos ama, de cómo Dios en verdad nos acepta tal como nosotros somos, entonces todo eso comienza una revolución en nuestro interior, y comenzamos entonces a poder mostrar. Y es cuando hay gente que puede decir: mira, en verdad has cambiado. Antes eras así, ahora has cambiado. Antes no decías nada, ahora sí dices. Antes esto, antes lo otro. Y todo esto es producto del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Otra cualidad que quiero resaltar, vaya al libro de Proverbios, en el capítulo número 22, Proverbios 22 y verso 6, un versículo que conocemos. Proverbios 22 y verso 6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y quiero utilizar la palabra mentor. Diga conmigo: mentor. Un padre cristiano viene a ser un mentor de sus hijos. La palabra mentor se la voy a definir con varias otras palabras. Un mentor es un guía.
el padre cristiano debe de guiar a sus hijos. La palabra mentor también la podemos entender como un instructor, uno que instruye a sus hijos. Y esto no es algo que usted o yo vayamos a hacer solamente cuando son niños. Mentorear a los hijos es algo que usted puede hacer cuando están ya grandecitos, cuando son preadolescentes, cuando son adolescentes, cuando son jóvenes e inclusive ya adultos. Mentorear entonces es guiar, es instruir. Mentorear tiene que ver con formar. Mentorear también tiene que ver con lo que es el concepto de enseñanza. Un mentor enseña, un mentor guía, un mentor instruye, un mentor forma a los hijos. Cuando hablamos también de mentor, el mentor también disciplina. El mentor enseña con el ejemplo. Cuando también hablamos de la palabra mentor, un mentor también es alguien que en determinado momento lleva cierta enseñanza e información a su discípulo o a su alumno, para que entonces él tenga mayor conocimiento de cosas. El mentor principal de nosotros es lógicamente Dios, el Espíritu Santo. En la casa es el padre, la madre. Muchas veces hemos descansado en el hecho de que el que mentoree a nuestros hijos sea más bien el maestro, sea el profesor de la escuela o del colegio, pero el principal mentor de los hijos suyos y míos somos nosotros. Muchas veces hemos descansado en que otros hagan el trabajo y lamentablemente el mentoreo es incorrecto. Y es a veces un mentoreo que los saca de los caminos del Señor. Pero cuando hablamos de un verdadero instructor, de un verdadero formador, de un verdadero guía en el Señor, esa persona, en vez de alejar a los muchachos de Dios, los acerca a Dios. Tenemos que entonces ser mentores, instructores, formadores, guías, maestros de nuestros hijos. Y una última característica que quiero resaltar, vaya al Primera de Timoteo capítulo 6, Primera de Timoteo capítulo 6 y verso 11. Primera de Timoteo capítulo 6 y verso 6, perdón. Dice la Escritura, Primera de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias y necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Una cualidad que quiero dejar en su corazón con respecto a lo que nosotros como padres tenemos que hacer es realmente no amar al dinero más que a Dios. Traigo esta cualidad porque usted y yo conocemos,
por ejemplo, en este país, que una de las principales características de la gente de los Estados Unidos es que ha amado más el dinero y las posesiones que a Dios. ¿Cree usted que es cierto eso o no? Eso está pasando. Y cada día más. ¿Por qué cree usted de tanta cuestión que hay? ¿Por qué cree usted que no quieren dejar de que las armas se sigan vendiendo? ¿Por qué cree usted que a pesar de que se entiende de que mucha de la violencia que pueden estar experimentando hoy día en las calles, en las escuelas, es el resultado de lo que miran en la televisión, de los juegos y todo? Y usted dice, ¿por qué entonces no dejan de hacer esas películas o no dejan de hacer esos juegos? ¿Por qué cree usted que es? Por el dinero. ¿Por qué cree usted que algunos están queriendo que entren más inmigrantes y otros no quieren que entren? Por el dinero. ¿Por qué cada día este país viene a ser una potencia en armas? Por el dinero. Entonces todo tiene que ver con el dinero. ¿Por qué hay tráfico de personas? Ayer le escuchaba un documental de una persona que le dicen pollero, así es como le dicen, un traficante de personas. Y él decía que por cada persona que a él le daban para trasladarla de un punto a otro punto, le daban $1,000. Y dice que entonces metía en su carro todos los que cupieran, uno encima de otro, porque entre más metiera, ¿qué más le daban? Más dinero. Entonces el asunto tiene que ver con el dinero. Entonces un padre cristiano, en algún sentido, sabe que necesita el dinero, pero el dinero no es su dueño. No es el que gobierna sus acciones, su comportamiento. No es el que domina su vida en Dios. Y eso tiene que ser enseñado a nuestros hijos, para que nuestros hijos en verdad puedan hacer una diferencia en este mundo, para que nuestros hijos puedan hacer una diferencia en esta ciudad y en esta nación. Entonces hay que enseñarles sí a trabajar, hay que enseñarles a que puedan ser profesionales, hay que enseñarles a que puedan ser gente de bien, pero hay que enseñarles que el dinero no es todo, que alguien puede tener mucho dinero y ser la persona más sola, más triste y más infeliz que pueda existir. Hay que enseñarle que el dinero hay que usarlo y no que el dinero nos use a nosotros. Hay que enseñarle de que hay que ganar dinero, pero no vivir para ganar dinero. Hay que enseñarles que si trabajamos o estudiamos o somos profesionales, es para ayudar al prójimo y amarlo, no para usarlo y sacar dinero de lo que hagamos con ellos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Dice que es la raíz de todos los males. Dice el texto que leímos que tenemos que ser conscientes de que toda ganancia que no va acompañada de piedad, de amor, esa ganancia nunca te va a dar contentamiento. Yo lo dije aquí hace meses atrás, cuando estaba muriendo uno de los hombres más ricos en los Estados Unidos, que fue uno de los precursores de todo el concepto de la bolsa de valores en Nueva York. Cuando a él le preguntaron, cuando estaba a punto de morir, qué él quería,
Y él dijo: lo que yo quisiera es poder ganarme $1 más. Y estaba a punto de morirse. Y era de los mayores millonarios que pueden haber existido. Cuando usted escucha gente que se suicida teniendo fama y dinero, esos son ejemplos, muestras de que realmente el dinero ha dañado a muchas personas. La mayoría de los problemas que hay en el mundo, como les menciono, tiene que ver con esto. Uno de los mayores problemas de por qué en las iglesias en los Estados Unidos la gente no se compromete, ¿por qué cree usted que es? Por el dinero. Es tremendo, hermanos. Cuando Dios me permite a mí visitar otras naciones, ciudades, y predicar e ir a diferentes actividades y mirar, como les he testificado, gente que viaja caminando por los montes por escuchar la palabra, gente que permanece escuchando la palabra 1 hora, 2 horas, 3 horas y quieren seguir escuchando la palabra. Y usted mira el comportamiento de otros creyentes, por ejemplo en este país, usted se dará cuenta que el dinero ha dañado el concepto de cristianismo que se tiene. Y entonces tenemos que enseñar esto a nuestras siguientes generaciones. Tenemos que tratar de enseñarles que el enfoque de lo que hagamos debe de ser Dios, el amor al prójimo. Que el enfoque de lo que hagamos debe ser instruir, mentorear. Y entre todo lo que le enseñemos es que el dinero no puede ser nuestro Dios. No debe ser el que cause o la causa de por qué nosotros hacemos las cosas. Sino que todo tiene que girar en un principio por el amor que le tengamos a Dios. Por eso dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Es un asunto de entrega, de consagración primeramente a Dios. El texto que estamos ahí leyendo dice que tenemos que enseñar que nada traemos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Dice que una vez se murió un hombre rico y que no creo que sea una historia cierta, pero para que usted entienda el concepto. Dice que su esposa lo criticaba de que él tenía cosas guardadas y todo, dinero guardado. Entonces dice que cuando él pidió ser enterrado, pidió que le abrieran en la caja dos huecos y que sacaran sus manos por allí. Entonces cuando iba a la caja, las 2 manos iban como diciendo, para que mi esposa vea que no me estoy llevando nada. Dice el texto en el verso 9 o en verso 8, dice que tenemos que estar conformes con lo que Dios también nos da. En verso 9 dice que aquellos que tienen como motivación principal enriquecerse son enlazados, son tentados, y que también entonces tienen malas actitudes, y que esas personas se hunden en destrucción y en perdición. Hay mucha gente hoy día, y voy terminando, que son, como decir, ídolos o héroes de los niños y de los muchachos. Hablo de artistas, hablo de músicos, hablo de cantantes y otros. Aún inclusive
deportistas. Y si usted va a estudiar todo esto de la vida de ellos, se dará cuenta que la mayoría de ellos o están envueltos en drogas, o están envueltos en lascivia, o están envueltos en alcoholismo, y que muchos de ellos han muerto producto de todo eso. Gente que yo recuerdo de tiempo atrás, no sé cuántos se acuerdan de un cantante que se llamaba Elvis Presley. ¿Se acuerdan? ¿De qué cree usted que murió él? De las drogas. Había un guitarrista famoso en el tiempo de los 60s que hacía prácticamente que su guitarra hablara. Se llamaba Jimi Hendrix, y también murió de drogas. Había una mujer que en su momento fue catalogada de las más hermosas en el mundo, se llamaba Marilyn Monroe, creo así, ¿verdad? ¿De qué cree usted que murió? De drogas. Y allí en adelante, hoy día, muchos han muerto y están inclusive en la pobreza. Escuchaba de un basquetbolista que en su momento jugaba con los Bulls de Chicago, un muchacho todo tatuado, que inclusive salió en películas. Se pintaba el pelo así de diferentes colores y todo. Dennis Rodman. Y estaba leyendo que actualmente, por todo lo que ha sido el alcoholismo y las drogas, prácticamente está en la quiebra. Entonces quiere decir que nuestros muchachos, o no los nuestros, los jóvenes en el mundo y los niños tienen, algunos de ellos o muchos de ellos tienen gente que está en esas cosas y que son sus héroes o ídolos o seguidores de esta gente. Pero todos ellos, a pesar de que tienen dinero y fama, están llenos de soledad y de necesidad, porque lo que necesitan es a Dios, y han creído que el dinero va a poder suplir lo que ellos necesitan. Hace algunas semanas escuchaba el testimonio de un hombre que tengo entendido, según lo que él habla y los testimonios que he escuchado, que él vino a los pies del Señor. Es un muchacho de música, ¿qué sería? Reggaetón. Su apellido, no sé si es su nombre, diríamos, artístico, pero creo que su apellido es Farruko. Y él decía en una entrevista que le hicieron, primero, entre todo lo que él decía, bueno, cuando él se convierte al Señor y comienza a cantar música cristiana en sus conciertos, dice que la gente se quejaba porque no cantaba la música que él antes cantaba. Y entonces él determinó que a toda persona que no le hubiese gustado el concierto, él le devolvería el dinero de que había pagado. Ese tipo de cosas, y no estamos hablando de $50 ni de $100, estamos hablando de miles de dólares. Una muestra de alguien que en un sentido su conversión hizo que ya el dinero no fuera su prioridad. Pero también le preguntaban a él, bueno, y tú les has hablado a los otros de todo lo que tú estás experimentando. Y él le decía, sí, a muchos le he hablado. Y entonces
le preguntaron: ¿y por qué crees que ellos no siguen lo que tú estás siguiendo? Entre todas las respuestas que él dio fue: por la fama y por el dinero. Entonces, tenemos que conocer de todo esto y enseñarle a nuestros hijos y enseñarle a la iglesia que primero se ama a Dios, que primero se ama al prójimo y que no se tiene que amar el dinero. Amén. Oramos, hermanos. Gracias, Señor, por esta mañana que nos permites estar acá. Gracias por tu gran amor para con nosotros, porque a ti te plació escogernos y hacernos tus hijos, y que disfrutáramos de tu paternidad, Señor. A los varones nos has hecho también el ser padres, a las mujeres ser madres, y nos has dado el privilegio de tener hijos, y que esos hijos en un inicio sean niños, luego jóvenes y luego adultos. Pero como padres tenemos que enseñarles que al primero que hay que amar es a Dios, amarte a ti, y que tenemos que amarte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Tenemos que aprender y enseñarles que amar tiene que ver con amar tu palabra, con estudiar tu palabra, con ser instruidos por tu palabra. Tiene que ver con poner por obra tu palabra y obedecer tu palabra. Tenemos que aprender y enseñarle a nuestra familia de que luego de amarte a ti, podemos también amar a nuestro prójimo, y que el primer prójimo que tenemos que amar es a nuestra familia, a la gente que tenemos cerca, y tenemos que amarlos igual como te amamos a ti, Señor. Tenemos que instruir a nuestros hijos, ser mentores de ellos, y tenemos que ayudarles y enseñarles el lugar que debe ocupar el dinero. Tenemos que enseñarles que nuestra profesión, lo que hagamos, lo que estudiemos, nuestro trabajo, no debe ser en un principio por el dinero que recibamos, sino porque queremos hacerlo y porque a través de eso queremos servir a nuestros semejantes. Ayúdanos, Señor, a poner el dinero en la perspectiva correcta, en el lugar correcto. Ayúdanos, Señor, que aún en medio de las necesidades y crisis y cosas que tenemos que cubrir como personas por vivir en una sociedad, que nunca eso gobierne nuestra demostración del amor que tenemos a ti y también a los nuestros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Consagre su vida, Señor. Consagre su vida a Dios. Deje que sea el Espíritu Santo el que guíe, el que tome control de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Puede dar un aplauso al Señor?